Tardes a todas y todos, a las personas que nos acompañan aquí en vivo, así como a quien nos acompaña virtualmente. Llegamos ya a la segunda mitad de este ciclo. Hoy toca la cuarta conferencia que mm, impartirá nuestro compañero, bueno, el doctor Víctor Hugo Hernández Rosas, que ahora en un momento voy a presentar. Y la conferencia que nos dicta, ¿no? Mueve un poco la dirección de estas conferencias hacia la literatura infantil, ¿no? Será la primera de dos conferencias centradas específicamente en la literatura infantil. Y la de hoy lleva como título Infancias que no se pronuncian en español, el infante en la literatura infantil en lenguas indígenas. Y la ponencia está a cargo, como decía, de Víctor Hugo Hernández Rosas, quien es doctor en letras por la Universidad Nacional Autónoma de México. Su investigación se centra en la literatura infantil mexicana, tanto en español como en lenguas indígenas, particularmente en náhuatl. Ha participado en procesos educativos y de mediación lectora dirigidos a infantes y autor de textos literarios y de divulgación incluidos en los libros de textos gratuitos de la SED. Así que, bienvenido, Víctor Hugo, muchas gracias por estar aquí y te escuchamos. Sí, gracias, Yayo. Bueno, muchas gracias a ustedes por estar acompañándonos en este momento, en este día, igual a la gente que nos está viendo por otros medios. Y bueno, yo quiero hablarles de un fenómeno que me parece muy importante, pero que debido a muchas cuestiones que tienen que ver con política, con ideología y con muchas tantas instancias que conforman nuestra realidad social, pues se encuentran en la periferia, se encuentran invisibilizadas, a pesar de que en este caso estamos hablando de cuestiones de población indígena, a pesar de que en los últimos censos pues, nos indican que el 20% de la población se autoidentifica como indígena, aunque de la población total, únicamente el 6% aún es hablante de alguna de estas lenguas, ¿no? De estas 364 variantes que en los últimos registros del INALI nos menciona existen en México, todas con un diverso grado de peligro de desplazamiento frente al español. Entonces, en este contexto, pues resulta muy importante que aparezca una literatura escrita específicamente en estas lenguas. Cabe aclarar que no todas las lenguas se encuentran representadas, ¿no? Algunas están más visibles en el imaginario colectivo, como el náhuatl, el maya o el zapoteco, pues tienen una mayor presencia, ¿no? Y esto se debe también a que a que el imaginario también moldea realidades. Entonces nos encontramos en que también moldea realidades económicas, editoriales y de diverso tipo que confluyen en la creación, en la aparición de este corpus en específico. Entonces, infancias que no se pronuncian en español, el infante en la literatura infantil en lenguas indígenas. Sí, en la siguiente presentación quisiera señalar que al hablar del infante y en la literatura infantil, me estoy refiriendo más a la literatura como una práctica cultural y por lo tanto situada históricamente, políticamente, materialmente. Es decir, no me voy a focalizar solamente en la representación de los infantes, en las diégesis, en los mundos ficcionales que se construyen en las obras, sino en cómo la guía del infante va moldeando todo el aparato, toda la estructura de la literatura, tanto en el ámbito de la creación como también en la producción, en la divulgación. Ujú. Y justo lo que ya señalaba, es una práctica cultural y está situada en distintos ejes. El hecho de que sea una práctica cultural, pues también indica que está supeditada a otros discursos, ¿no? Es decir, que también es permeable a los estereotipos, a los discursos que discriminan y a muchas otras tantas prácticas que configuran la relación que establece el Estado como institución, la sociedad en general y particularmente los actores que participan en el sistema literario. Ujú. Entonces señalaba, es una práctica social situada. Esto implica por qué surge en las últimas décadas, ¿no?
¿Por qué no se había generado esta aparición en el siglo anterior? Porque a partir del 2002, 2003 comienza a haber una producción de estas obras que va incrementando, no exponencialmente, ¿no? Es una cuestión de, hay años en los que hay mayor producción de obras, principalmente cuando el Estado, particularmente la SEP o algunas otras instituciones encargadas, generan colecciones. Ujú. Pero ¿por qué surge en este momento? Bueno, tenemos este fenómeno que se ha denominado la emergencia indígena, ¿no? Que tiene que ver con una mayor participación de poblaciones, de representantes indígenas en diversos aspectos de la realidad social, particularmente político, económico e ideológico, pero también el literario. Muestra de ello es la literatura indígena que ya cuenta al menos con unas 3, 4 décadas de producción contemporánea en México, pero bueno, este es un primer desarrollo, ¿no? La literatura indígena en general, y ya a partir de allí se particulariza a lo que es la literatura escrita en lenguas indígenas y dirigidas a infantes. Y aquí quiero hacer una aclaración de por qué el uso de en lenguas indígenas y no simplemente literatura infantil indígena. Reconocemos la literatura indígena, incluyendo la infantil como parte de este corpus mayor, como toda aquella que es producida por individuos que se encuentran situados en un lugar de enunciación indígena, ¿no? Que tienen una experiencia de vida territorial, histórica, que ha estado mediada por los discursos en torno a la etnicidad. Pero cuando nos acercamos a esta literatura, nos encontramos que no todos los autores, no todos los traductores son partícipes de este lugar de enunciación. No todos se encuentran en esta posición. Su realidad ha sido distinta. Y también las motivaciones por las que participan en este circuito editorial son diferentes. Es por ello que no lo denomino indígena como un adjetivo calificativo del corpus, porque como veremos hay muchos individuos que participan y colaboran de una forma crucial para la producción de este corpus, pero sus identidades étnicas corresponden a lo que denominaríamos comúnmente mestizo, ¿no? O la sociedad nacional. Entonces, una vez aclarado esto y que se encuentra quería señalar que se encuentra socialmente situado. Y esto significa que no es un elemento aislado, no está la literatura por su parte. Quizás ya lo tengamos bastante claro, pero nunca está de más mencionarlo, ¿no? La literatura también es influida por discursos políticos que varían, tan solo en México, varían de un lugar a otro, de una clase social a otra. Hay diversos ejes que debemos de tener en mente, ¿no? Y del mismo modo, cuando nos ponemos a reflexionar respecto a dónde están situados estas personas que colaboran, pues vamos a encontrar pues ciertas tendencias hacia ideología de lo que se denomina de izquierda, clases medias, participación en espacios culturales, académicos, ¿no? Y todo ello incide en la configuración de la literatura como práctica y específicamente en las obras literarias. Aquí quisiera desglosar 4 elementos. El primero son los propósitos y las funciones que se le adjudican a este corpus. Ujú. El principal referente de este corpus, pues, es la literatura infantil producida en español. Pero cuando reflexionamos al respecto y buscamos cuál es el lector implícito, en qué niño, en qué lector estoy pensando yo como editor, yo como creador, yo como institución, pues nos vamos a dar cuenta de que tiene determinadas características, ¿no? En México, particularmente, su lengua materna es el español, está en un proceso de alfabetización en su lengua materna y por lo tanto no se encuentra inmersos en espacios plurilingües o estos niños en específico no desarrollan un bilingüismo, ¿no? Y a partir de ello generamos ciertas funciones de la literatura, ¿no? Que es la reproducción de un repertorio cultural, la transmisión de habilidades literarias, de lectura, y también desarrollamos espacios específicos para esta práctica, ¿no? Particularmente en la escuela, a través de todo el proceso de adquisición de la lengua y demás, pero también de forma individual, de forma autónoma, ¿no? Muchas veces mediados por cuentacuentos, por narradores, narradoras orales, pero ya hay ciertas formas específicas de consumir estas obras, desde el ámbito de la literatura en español. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando se genera esta literatura en otras lenguas,
particularmente, particularmente generalmente se convive como un trasvase de todas estas prácticas a otro escenario, mediados por una única diferencia, la lengua. Y a medias, ¿no? Porque la mayor parte de estas obras son bilingües, ¿no? Español y alguna lengua indígena. ¿Y qué sucede? Que la realidad, los contextos de estos lectores no son los mismos. No están siendo alfabetizados en su lengua materna. Bueno, tenemos un sistema de educación indígena con muchas limitaciones, tanto de personal como materiales, de logística y demás, que ocasiona que pues en muchas ocasiones la alfabetización en estas lenguas se ve interrumpida, ¿no? Y la encontramos en el nivel de la educación primaria, pero ya en el nivel de la educación secundaria desaparece estas prácticas educativas. Eso por un lado. Tengamos en mente los propósitos que le damos a la literatura infantil en español, porque muchos de estos se van a modificar al hablar de obras en lenguas indígenas. Por otro lado, también tenemos el repertorio, ¿no? ¿Cuáles son las obras? ¿Cuáles son los temas, los motivos, los personajes que se incorporan a este nuevo corpus? Principalmente provienen de las tradiciones orales de los pueblos, ¿no? Pero si consideramos, si hacemos una comparación con la literatura en español, pues nos daremos cuenta de que el repertorio de esta literatura rebasa la tradición oral. Aún se encuentran muy vigentes los cuentos tradicionales, los cuentos de hadas y demás, pero ya son solo una parte de todo el repertorio que encontramos. Finalmente, continúo respecto a las prácticas de lectura. Cuando pensamos en este infante del sistema editorial en español, pues nos encontramos con que es lectura individual. Bueno, el propósito, la práctica, la enseñanza de leer se encamina hacia lectores autónomos que lean de forma individual y de forma silente, ¿no? Y ya de allí se desarrollan otras expectativas respecto a que sepa reconocer géneros, pueda reconocer intertextualidades entre obras y demás. Y finalmente, ¿quiénes son los participantes? Porque aquí es una cosa bien importante. Nos encontramos en el ámbito de los participantes a autores, a editores, pero en este caso también encontramos traductores, también encontramos sobre todo en el caso de obras que recuperan la tradición oral, nos encontramos a personas que justamente son quienes proveen de esa información a quien la reelabora, ¿no? Aquellas personas que en la práctica etnológicas son denominados informantes, ¿no? Y aquí entonces ya se comienza a desestabilizar esa noción de autor, que por un lado tenemos un repertorio de temas, de historias, cuya autoría se reconoce como comunitaria, pero cuando se trasvasa, se traslada a un objeto editorial, solo se reconoce a un autor, ¿no? Y cuando vamos a registrarlo por un ISBN, a derechos de autor, pues solo puedes colocar a una persona, ¿no? En el formulario y demás. Bueno, y ya para cerrar esta diapositiva, justamente, de nuevo, ¿cuál es la idea del infante objetivo que está presente en todas las personas que intervienen en este proceso, incluyendo nosotros como consumidores, como estudiosos? Finalmente, la siguiente diapositiva, por favor. Ujú. Bueno, justamente, tenemos que la literatura infantil en general, sea en la lengua que sea, en la sociedad que se desarrolle, tiene algunas constantes, ¿no? Por un lado, es una herramienta utilizada para la proyección, la transmisión intergeneracional de un proyecto cultural civilizatorio. Y esto lo observamos en el hecho de que podemos crear distintos mundos imaginarios, ¿no? Distintas diégesis en las obras. Tenemos la literatura fantástica, tenemos la literatura histórica, pero subyace en todas estas obras un proyecto cultural. ¿Cuáles son los valores implícitos en estos mundos ficcionales? Son muy similares a los valores que encontramos en nuestra cotidianidad. Y bueno, este es un proyecto cultural civilizatorio y la literatura infantil pues es una herramienta que ha sido privilegiada para la transmisión. Esto lo podemos constatar principalmente cuando observamos obras dirigidas a niños de diferentes épocas, ¿no?
podemos encontrar en algún momento donde dentro de este proyecto cultural era la faceta más importante de la infancia, era su percepción como sujeto pedagógico. Y entonces nos encontramos con muchas obras en el siglo XVIII, XIX, XX, incluso XX, en la que prima esto, ¿no? La intención didáctica. Pero en la actualidad, ¿qué encontramos? Una diversificación de temas, de motivos que apelan a nuevas realidades, ¿no? Al conflicto, por ejemplo, a los procesos migratorios, a las cuestiones de la identidad de género, las relaciones sexoafectivas. Es un mundo que se va ampliando, que se va enriqueciendo, porque ahora desde la perspectiva que tenemos de la infancia y de la literatura infantil, todos estos temas tienen cabida, ¿no? Temas que en su momento se consideraron tabú. Y en todo esto, justamente como parte de ser una herramienta para este proyecto, pues la literatura también es un espejo de la realidad de nuestra sociedad. Y lo que señalaba, transmite una tradición y también una interpretación de la realidad. Y aquí es muy importante ver justamente cómo el niño indígena como tema aparece en las obras, ¿no? Cómo progresivamente se va dando este fenómeno de escapar del estereotipo, porque encontramos que el niño indígena y la población indígena en general está asociada a cuestiones como el analfabetismo, la pobreza, atraso cultural, todos son términos que en su momento se utilizaron para explicar su particularidad. Y con todo esto estamos volviendo homogéneo una cantidad de pueblos muy diferentes entre sí, ¿no? Muy distintos son la población Yoreme en el norte que la población Minizá en Oaxaca, ¿no? O incluso Y todo esto incluso es muy distinto pues, a las poblaciones residentes en la Ciudad de México, ¿no? Son realidades muy distintas. Y entonces la idea es que progresivamente la literatura ponga, reflejar todas esas realidades, en tanto que como parte de nuestro proyecto cultural, eh, ya es importante reflejar todas estas experiencias de vida. Aquí tenemos también la elección de ciertos discursos que resultan significativos, ¿no? Y eso también es algo que está retomado en parte, particularmente de la tradición oral. El hecho de que la literatura infantil en lenguas originarias principalmente sean narraciones cortas, principalmente sean poesía, y algunas otras inscripciones de la tradición oral, y algunos géneros, por ejemplo, como el libro álbum, como la obra de teatro, tengan una representación menor. ¿Por qué? Porque la narración y la poesía, pues son discursos que resultan significativamente, más importantes significativamente, considerando las propias tradiciones y discursividades de estas poblaciones, de estos grupos. También tenemos la cuestión de cuáles temas resultan relevantes y lo que señalaba, ¿no? Que estas obras literarias se insertan en prácticas prestigiosas, tanto del nivel político como educativo y cultural, ¿no? Porque el valor que le damos a la literatura infantil en lenguas indígenas también está por el mero hecho de ser escritas en lenguas indígenas, ¿no? Porque en la actualidad las producciones indígenas tienen un valor a nivel estatal, tienen un valor en el sentido en que se encuentran inmersas en un proyecto de gobierno que discursivamente señala la importancia de estas poblaciones en el carácter multicultural de México, ¿no? Sin embargo, en la práctica, pues ya encontramos como unas realidades distintas respecto a lo que se enuncia en el discurso, pero aún así encontramos que si bien se encuentran limitados los alcances, los efectos de los discursos, sí han incidido en la generación de un nuevo ambiente, de una nueva relación respecto a la población hispanohablante con aquella que habla otras lenguas, las lenguas indígenas. Sin embargo, también hay que reconocer que estos alcances que se han hecho en las leyes, en normas, en el discurso, han sido resultado de luchas indígenas, ¿no? Ha sido resultado de ganar espacios,
de cuestionar la realidad, las estructuras. No han sido gratuitas de ningún modo. Entonces, ya para continuar en la siguiente diapositiva, ya aterrizo precisamente en la literatura infantil en lenguas indígenas y justamente dos elementos importantes que son los orígenes del repertorio. Particularmente es la tradición oral, pero también encontramos que muchas de las obras que se incorporan pues son traducciones de obras canónicas dentro del sistema en español, ¿no? En este caso podemos nombrar, por ejemplo, algunas traducciones del Principito, de Don Quijote, y también de la propia tradición mexicana, ¿no? Como El Pozo de los Ratones de Pascuala Colonna. También encontramos haikus vertidos al náhuatl, este, y algunas otras obras de la tradición occidental que son traducidas en alguna de las lenguas indígenas y ya con ello se van incorporando al repertorio de este corpus en específico. Pero mencionábamos que las lenguas se encuentran en un proceso de desplazamiento, ¿no? En diverso grado, pero pues es un proceso que continúa vigente tras 500 años. Entonces, los propósitos principales de este corpus tiene que ver con la preservación de la tradición, ¿no? Con el registro lingüístico, en menor medida con la representación de la realidad. Y también todo esto pues funciona para generar materiales educativos y es ahí donde ya se inserta en la práctica escolar, porque por un lado se realizan procesos de alfabetización en lenguas indígenas, pero no se cuentan con los materiales para continuar con dicho proceso de forma autónoma. Además de que los materiales que provee el sistema educativo, pues en muchas ocasiones no pueden dar, no pueden corresponder a la demanda que se tiene de estos materiales, ¿no? Considerando la cantidad de lenguas, la cantidad de hablantes, la dispersión geográfica de las comunidades en las que se encuentran estos niños hablantes. La cosa se pone aún más compleja cuando se habla de la educación, de las prácticas escolares y literarias de infantes que se encuentran en procesos migratorios, ya sea porque la familia migra temporalmente, por poner un ejemplo, ¿no? Jornaleros agrícolas del sur del país migran a Baja California, Estados Unidos, regresan, o también niños que son, cuyas familias migraron una o dos generaciones previas a grandes urbes, ¿no? El ejemplo paradigmático es la Ciudad de México, pero también nos encontramos en Tijuana, en Monterrey, Guadalajara, ¿no? Hay importantes comunidades hablantes de lenguas indígenas, donde los niños ya son segunda generación en ese lugar. Entonces, con todo lo que eso implica, ¿no? Que hay un contexto que no favorece el ejercicio de la lengua y, por tanto, los niños ya son, hablantes pasivos de la lengua, bilingües pasivos o desarrollan otros procesos que complican entonces el uso tanto de estas obras, tanto como material educativo como material literario, ¿no? Es decir, material de disfrute, material de reconocimiento y demás. Entonces, cuando hablamos del lector implícito de estos materiales, pues en principio hablamos si es un libro escrito en náhuatl, un niño nahuablante, ¿no? Pero las realidades de todos estos niños son muy diversas y esto también vuelve complejo el hecho de que un libro como objeto pueda llegar a las manos de estos niños, ¿no? Porque no existen sistemas de distribución, de circulación orientados específicamente a esa población objetivo, ¿no? Encontramos estos libros en muchas ocasiones, pues en librerías que obedecen a otra lógica, ¿no? A una lógica de hispanohablante, ¿no? Donde es fácil, donde, bueno, al menos en la ciudad la cantidad de librerías que existen, pero pues cuántas de ellas tienen alguna sección dedicada a a este corpus, y también lo que implica, si detectamos en una librería que existen esas obras, lo que implica desplazarse, ¿no? En términos de tiempo, en términos monetarios, y también en términos de qué actividades, sobre todo, por ejemplo, en la comunidad que radica en la Ciudad de México, que es una comunidad, un porcentaje significativo se dedica al comercio, en diversas modalidades, pues todo lo que implica desplazarse, ¿no? En qué tiempos, y sobre todo considerando niños, pues siempre se requiere una
un acompañante, ¿no? Las condiciones de seguridad que existen en la ciudad. Entonces, este es el niño al cual se dirigen las obras infantiles. Entonces, pues ya nos damos cuenta de que lo complejo que resulta el panorama, ¿no? En este momento, pues únicamente doy un esbozo de esta situación, pero claro, ya cuando analizamos específicamente las condiciones, diferenciando por lengua, diferenciando por sector que se habita en la ciudad, pues nos vamos a encontrar con dinámicas muy distintas, ¿no? Que por un lado tenemos una comunidad bastante grande, radicando en la región centro de la ciudad, y por otro lado también tenemos comunidades en milpa alta, donde la accesibilidad del desplazamiento a la ciudad, pues ya en términos de tiempo y de transporte, tiene otras implicaciones. Bueno, continuamos por favor en la siguiente diapositiva. Justamente se señala, ¿no?, que esta literatura es de aparición reciente, es una práctica que se adopta de la tradición cultural y eso explica por qué porque gran parte de su configuración sigue obedeciendo a las lógicas de la tradición en español, ¿no? Tenemos, por ejemplo, que la edición denominada independiente artesanal cuando se desarrolla en el seno de una comunidad idiomática, pues resulta muy fructífera, ¿no? En el sentido del costo de los materiales para producirlo, las técnicas para producirlo manuales y también la distribución y el propio costo, ¿no? Es un fenómeno que se ha evidenciado, permite que se establezca con mayor facilidad esta relación entre el objeto libro y los lectores, los potenciales lectores. Pero esta no es la lógica que se presenta en muchos de los libros, ¿no? Estas son más bien iniciativas de personales y asociaciones culturales, civiles, que no compaginan con las lógicas de editoriales de grandes empresas. Y tal es así que nos vamos a encontrar que las editoriales que participan en este sistema editorial en lenguas indígenas no son Alfaguara, no son Planeta, sino son, por un lado, editoriales que tienen determinados compromisos con las políticas educativas, ¿no?, del país. Y hay políticas y lingüísticas. Y ahí encontramos el Fondo de Cultura Económica como una presencia, bueno, tiene algunos cuantos títulos. Tenemos ya otras editoriales que obedecen, pues, a otro modelo, como son Pluralia, como son Hora Librura, ¿no? Que ya parten de una comprensión más cercana del fenómeno, ¿no? Pero y también tenemos, por otro lado, instituciones como el INALI, como actualmente es el INPI, el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, donde por las propias directrices y políticas internas participan de este proyecto, ¿no? Y las encontramos como algunas de las principales instituciones que participan en la publicación en literatura infantil, junto con otras como la SED, como CONAFE, como la Dirección General de Educación Intercultural Indígena Bilingüe. Confundo ahí así, pero Educación Indígena Intercultural Bilingüe, perdón. Y bueno, y justamente lo que señalábamos. Cuando observamos todo esto, pues nos damos cuenta de que este corpus no es, no, la única, su diferencia respecto a la literatura de español no es solo la lengua, no es solo el hecho de que esté escrito, son los contextos. Y cuando no se tienen en mente esos contextos, se dificulta la generación de un circuito editorial, ¿no? Y está hablando del libro como objeto, pero también se dificulta la transmisión de este corpus en tanto literatura, en tanto como proyecto cultural, y demás. Y bueno, también señalar que la literatura infantil surge como un discurso nuevo que se integra al amplio mundo de discursividades indígenas, ¿no? Es una práctica diferenciada porque lo que señalábamos, ¿no?, también implica ciertas pautas de producción, de consumo y de distribución, que son muy distintos. Es muy distinto leer justamente un libro que recojo de la biblioteca escolar, lo leo y lo regreso. Es muy distinto a otro discurso, por ejemplo, uno de estas narraciones tradicionales que se leen en determinados contextos, ¿no? Se leen en la noche, cuando ya se terminaron las labores, allí no hay un objeto en torno al cual gire el proceso discursivo, sino que es a través de la oralidad.
Y eso también genera otro valor, tanto en el lugar que nosotros como receptores le damos en nuestro universo este, ideológico, en nuestro universo estético y también en nuestro universo afectivo, ¿no? Son distintos lugares que ocupa, no están peleados entre sí, de hecho tienen muchos vasos comunicantes, pero también es importante señalar que son prácticas distintas. Ujú. Y bueno, lo que señalaba se da en un contexto particular de luchas identitarias por parte de las comunidades indígenas y también, derivado de esto, el reconocimiento de la diversidad, particularmente del imaginario sobre lo indígena, ¿no? No estamos muy lejos aún de las representaciones que se han hecho en diversos medios respecto al indígena, respecto al infante. Entonces, esta literatura, uno de sus propósitos es abonar a cambiar esas ideas. Pero bueno, lo veremos a continuación, ya cuando aterriza específicamente en dos obras, cómo se hace y también lo conflictivo que resulta de esto, ¿no? Porque tenemos toda una estructura social organizada, repito la palabra, estructurada en torno a una idea de infante indígena. Entonces, y en ese contexto, resulta muy significativo la idea de nuevos paradigmas. Porque la idea de la infancia, porque la idea de infancia indígena es una noción tradicional que ha estado allí presente durante décadas en los pueblos. Pero desde este lado, hasta apenas estamos cayendo en cuenta y sobre todo observándolas sin prejuicios y sin condescendencia. Bueno, en esa parte creo que aún estamos, aún nos falta mucho por trabajar, pero la idea es que ya se está planteando y la literatura está abonando en ese sentido dentro de sus propias posibilidades, ¿no? Porque también encontramos una obra que ha sido producida, ha sido publicada con 200 ejemplares. Su impacto es muy diferente a la de a cualquier obra que veamos publicada, no sé, SM, por poner una editorial especializada, donde los tirajes no son 200, no son 500, no son 1000, ¿no? Y bueno, el contexto sigue siendo el desplazamiento lingüístico y también considerando que el desplazamiento lingüístico no solo implica el desplazamiento de la lengua, sino también de una relación específica con la realidad, en el sentido de que a partir de las formas de nombrar, también estamos señalando formas de relacionarnos con el entorno. Y esto es algo muy complejo considerando que este entorno que está desapareciendo es el entorno cultural, es el entorno, y es el entorno también territorial, ¿no? Cuando se dan estos desplazamientos de comunidades, ya no tienes esa realidad para nombrar, ya no tienes ese cerro, ya no tienes estas plantas. ¿Qué pasa con las palabras que los designaban, con las prácticas que se habían generado en torno a ellos? Desaparecen, ¿no? Y lo mismo ocurre, por ejemplo, cuando migras a un ambiente distinto, ¿no? Como la ciudad, donde tiene otras lógicas, donde tiene otros escenarios. ¿Qué ocurre con ese vocabulario y con todo lo asociado a él? Y entonces la literatura en este contexto emerge como un posicionamiento político y cultural. Y ahí es donde nos damos cuenta justamente que la literatura no es ajena a esta realidad. Lo que ya se señalaba al principio, está inmersa en esta realidad, tanto en el sentido de que es condicionada por esa realidad, como en el sentido de que de una forma aún limitada, dado el estado de esta literatura, también influye en dicha realidad. Y bueno, ya para pasar a la siguiente diapositiva, por favor. Disculpe. Quería señalar el infante como discurso, el infante como tema y el infante como voz. El infante como discurso. El infante indígena, cuando tenemos un acercamiento que justamente no está mediado por los prejuicios, no está mediado por la idea de que existe una infancia deseable, y cuando aparecen diversas infancias distintas, son observadas como problema a atender. Y entonces generan políticas públicas para atender dichas infancias que son observadas como problemas. Pero bueno, tenemos el paradigma, que es lo que se ha denominado la noción moderna de infancia. Ujú. Como podremos imaginar, es una idea que está fundamentada en los núcleos, en los centros de pensamiento del norte global, Estados Unidos, particularmente algunos países de Europa, y obedece a una noción liberal de infancia, ¿no? Se focaliza mucho la cuestión de que es un sujeto en formación pedagógica,
con todo un instrumento escolar detrás de esta noción, que está siendo alfabetizado en su lengua materna, que pertenece a familias nucleares, con unas lógicas de socialización asociadas a estas familias, y socializado en una tradición cultural y literaria hegemónica, ¿no? Que es la tradición occidental, en la cual se inserta también, en cierta medida, la literatura, la tradición literaria infantil mexicana. A partir de este modelo tenemos un montón de modelos, ¿no? Las infancias que pertenecen a la diversidad funcional, a la diversidad sexoafectiva, en procesos migratorios, que se encuentran privados de su libertad y demás. Ahorita nos enfocamos en la infancia indígena, particularmente de las comunidades que se encuentran en el área media y sur del país, ¿no? Lo que asociaríamos comúnmente a Mesoamérica, porque encontramos comunidades indígenas en otros espacios y sus configuraciones de relaciones afectivas, familiares y de la infancia tienen otras configuraciones. Bueno, en este caso particular encontramos que las infancias tienen presencia en el espacio público de la comunidad, ¿no? Sobre todo porque pues, tenemos esta configuración del hogar, que es por un lado el edificio, pero también un solar, ¿no? Y calles que no son espacios cerrados, ¿no? Las limitaciones de las casas no son muros, son cerca, son mallas o son otras configuraciones que permiten el acceso fácilmente. De modo que las nociones de espacio público y privado tienen otra configuración, ¿no? Porque tenemos, más bien obedecen a la lógica de un espacio comunitario, donde que obedece pues a una concepción distinta a la que tenemos nosotros, ¿no? Respecto a lo que es privado, en lo que muchas veces entra el niño, ¿no? Es mi niño, yo sé cómo lo educo, y las demás personas, a pesar de que son parte del mismo grupo social, grupo de socialización, no tienen participación, ¿no? Esta es, por ejemplo, una de las cuestiones que hay que señalar. Por un lado, también encontramos que estas infancias se encuentran inmersas en familias extensas y múltiples lazos de filiación y pertenencia, ¿no? Donde no es solo la familia nuclear de padre y madre, sino que también muy importantes son los tíos o los padrinos, ¿no? Todas estas relaciones de compadrazgo, de tequio, de reciprocidad que se establecen, también son fundamentales en los procesos de socialización de los niños. Y cuando hablamos de procesos de socialización, también hablamos de transmisión de saberes, transmisión de relatos, transmisión de prácticas orales, discursivas y estéticas. Y el último rasgo a notar que pues ellos tienen otra tradición, tienen un bagaje cultural, literario y estético que procede de una tradición distinta en sus lenguas maternas. Continuamos, por favor, en la siguiente diapositiva. Bueno, esta era la cuestión del infante como discurso. Es algo que comenzamos a abordar desde el inicio, sobre cómo este discurso va estructurando todo este campo social, pero ahora sí, el infante como tema. Bueno, la representación, al menos del corpus al cual yo he podido acceder, la representación del infante no es muy amplia, en el sentido de que es mayoritaria la presencia de textos que son producciones, transformaciones en relatos literarios de la tradición oral, ¿no? Los famosos cuentos del coyote, del conejo, todas esas tradiciones son vertidas a un molde literario. Entonces las representaciones del infante se entienden como más limitadas, pero en este caso quisiera señalar dos que me parecen muy importantes, y sobre todo que hablan de las experiencias actuales de los infantes. Porque tengamos en mente, ¿no? También que cuando surge un nuevo sistema, un nuevo corpus, una nueva práctica literaria que deriva de otras prácticas, pues en un principio es lo que denominaríamos conservador, en el sentido de que no tiene tanta autonomía, tanta agencia para estimular sus propias reglas, ¿no? Es algo que en la teoría del campo literario justamente diríamos, este campo, esta práctica literaria está subyugada, diríamos, a otras fuerzas, ¿no? En este caso, a las fuerzas políticas, a las fuerzas educativas.
Pero conforme se va desarrollando este proceso de autonomía, de fortalecimiento, pues ¿qué sucede? Que esta práctica ya cuenta con mayor fuerza para configurarse a sí misma, ¿no? A mayor participación de actores, a mayor presencia editorial, este, pues ya se tiene mayor posibilidades de imponer las propias reglas, ¿no? Y en este sentido deja de ser una práctica influida por externamente a ser una práctica que paulatinamente adquiere las posibilidades de influir, ¿no? Este, y ahorita, por ejemplo, podemos observar esto, que es algo muy importante, ¿no? Como en los nuevos libros de texto educativos ya tenemos presencia de textos en lenguas indígenas, justamente a raíz de este proceso de mayor autonomía y de mayores posibilidades de influir en procesos externos. Entonces, aquí al hablar de las experiencias reflejadas, pues quisiera señalar dos. Uno, uno que se enfoca en la comunidad, que es este libro que aparece de Clark Bierkel o La canción del maíz de Mardonio Carballo. Y el segundo, que es El tren de Nadia López, donde ya hablamos de procesos migratorios. Aquí, justamente lo que señalábamos, escapar de estereotipos, que además son estereotipos que surgen de este lado, ¿no? De la población hispanohablante, de la población que hemos consumido el discurso del mestizaje, de la historia nacional. Todo esto configura también qué cosas no, qué cosas son literarias, qué cosas sí son temas literarios y qué temas no. Entonces aquí nos encontramos con que a partir de este fortalecimiento de esta práctica, ya se puede decir nosotros somos esto y se los vamos a presentar. Justamente a partir de ello refleja experiencias de vida en la comunidad, experiencias contemporáneas, y justamente en este caso particular de Clark Viager, la relación con el territorio y las entidades que lo puedan, considerando que el territorio no es solo un espacio físico, ¿no? También, sino también el espacio social y el espacio simbólico con todas las relaciones que se establecen entre los diversos elementos integrantes que se encuentran en dicho ámbito. Bueno, en el caso de Cajiaque, la canción del maíz, en la siguiente diapositiva, podemos observar dos escenas. Disculpen un segundo. Dos escenas. En síntesis, esta obra nos narra la historia de un niño que tiene que cuidar la milpa, pero y se queda dormido y tiene una serie de sueños que son una mezcla entre tradición oral náhuatl e historia. Ujú. Particularmente es este niño, el Tlajpiaquel, Tlajpiaquel es quien guarda, quien vigila, el vigilante, diríamos, el vigilante, Tlajpiaquel. Entonces, mientras él observa la milpa, está elaborando una canción al maíz. Y todo esto implica justamente la relación que se tiene con el territorio y particularmente con el maíz. Por un lado, aquí tenemos la idea, se utiliza la idea indígena de infancia, la noción náhuatl de infancia, en el sentido de que este es un trabajo, ¿no? El niño va a cuidar la milpa. Es un trabajo, pero es un trabajo formativo que escapa de de lógicas de remuneración económica y también de explotación del cuerpo y del tiempo, ¿no? Porque tenemos que está yendo a vigilar la milpa y también adquiriendo determinados saberes que se relacionan con la vegetación, con el clima, con los animales. En este caso, él aquí en la obra se señala la simbiosis existente entre el humano y el maíz, ¿no? Y bueno, eso ya es un tópico en el caso de México respecto a cómo el maíz es el alimento, los hombres de maíz, ¿no? Dice el Popol Vuh que somos, ¿no? O sea, la no dependencia, interdependencia entre la planta de maíz que necesita de los cuidados humanos porque ya no es una planta silvestre y también del humano para su sustento, es una simbiosis muy particular y muy interesante que, claro, desde ciertos ámbitos, como es aquí la ciudad, pues desaparecen, ¿no? Porque nuestro contacto con el maíz, ya es a través de la masa, ya es a través de las frituras, ya es a través del producto hecho. Sigue siendo parte de la dieta, pero ya es un producto hecho. Pero todo el proceso previo desaparece. Para muchos de nosotros ya no es una realidad
en principio tangible por la posibilidad de tener milpas en ciertas regiones de aquí de la ciudad, que las hay donde sí, ¿no? Tlalpan, Balta, Xochimilco, pero incluso en estos contextos es innegable la relación existente. Entonces, cuando nos acercamos a una obra donde parte de una realidad infantil, bueno, intenta presentar una realidad infantil donde no existe esa lejanía, pues nos encontramos justamente con esta cuestión, ¿no? Donde la simbiosis es tanta que también se representa visualmente, y esta obra también es muy hermosa por su ámbito visual y por los sentidos que se despliegan a través de la imagen, como es ¿no? Los niños representados como semillas de maíz, ¿no? No aparecen aquí la imagen, pero también tenemos las representaciones de hombres y mujeres entre las mazorcas, ¿no? Y lo que le ocurre a este niño es que se queda dormido y llegan los papanes a destrozar la milpa. Entonces ya es en ese momento donde él despierta y también se da todo este proceso de que no ha cumplido su labor como debía, ¿no? Y eso ha tenido importantes repercusiones en la milpa y también en su propia vida, porque una vez que la milpa en general, ¿no? Milpa aquí en el caso del maíz, pero también milpa como todos estos, el jitomate, el frijol y demás cuando no, cuando no cumple, no lleva a cabo su ciclo, es una catástrofe para la alimentación, en primer lugar doméstica, pero también en general, ¿no? Y nosotros lo vemos en cómo sube el precio de los productos, ¿no? Que vienen del campo. Y aquí también tenemos esta otra representación de todos esos alimentos que provienen del maíz la base es maíz. Entonces, a partir de esta obra, justamente nos representa al infante, en primer lugar, como un individuo con una gran intermediación respecto a su territorio, particularmente con el maíz, que no es visto solamente desde una dimensión material de una planta, ¿no? Sino también está cargada de significados y es también una entidad, ¿no? Son numerosos los relatos donde justamente el maíz aparece representado como hombres, como mujeres, y que tienen agencia, ¿no? Una vez que adquieren esta figura, adquieren agencia dentro de las relaciones que se llevan a cabo dentro de la comunidad. Entonces, eso por un lado. También tenemos por otro lado un infante, este, que es partícipe de los procesos de la comunidad, en tanto que a él le toca vigilar la milpa. Y este es el asunto del cual se ocupa el libro, pero en realidad también a los infantes les tienen entre su rol, bueno, entre sus funciones también tienen muchas otras, ¿no? Y en este caso también están organizados de acuerdo con género, de acuerdo con edad. Esto es tema de otra discusión, pero justamente lo que nos señala es cómo ya con esto está muy alejado de la figura del infante que habíamos señalado, ¿no? Analfabeto, pobre, que se encuentra en unas condiciones. Cuando nosotros leemos los libros del indigenismo, Juan Pérez Jolote, incluso en algunos textos de Rosario Castellanos, es una visión completamente distinta, ¿no? Que tiene que ver también con los cambios históricos que se han desarrollado, pero creo que también particularmente con los cambios de la percepción que tenemos, que tiene la comunidad, la sociedad mestiza, pero también principalmente por una cuestión fundamental. Este libro fue escrito por un agua, es una percepción de la propia realidad. Y en segundo lugar, la otra obra que quiero que veamos es este libro de Nadia López García, que está escrito en mixteco, en Ñusabi, y es Ticuchica, quizás me habrá fallado la pronunciación, pero en español es el tren. Y aquí justamente tenemos otra representación de la infancia. Mientras que Mardonio nos señalaba, nos representaba a un infante en su comunidad, en su territorio, más bien, su territorio, lo simbólico, lo geográfico y lo demás. Aquí Nadia nos presenta otro proceso, ¿no? La migración. Y aquí el tren, pues justamente es esta metáfora del viaje de salida de la comunidad, pero también la posibilidad de que ese mismo tren se vuelva el viaje de regreso, el lugar, el regresar al lugar donde
lo dice en el segundo poema, donde está enterrado mi ombligo, ¿no? Porque por mucho, las identidades son complejas, son mutables, pero indudablemente la identidad que se forja a partir del lugar en el que se nació, a partir del lugar en el que se socializan los primeros años, es fundamental en la experiencia humana. Ujú. Entonces, en esta obra nos está presentando otra realidad de la infancia indígena. Ujú. También aquí nos está, que este es el tema de la migración, es un tema que ha sido muy abordado en la literatura indígena escrita por adultos y dirigida principalmente a adultos, pero pues también es muy encomiable el hecho de que aparezca representada aquí, porque es una realidad de muchos infantes y la idea también sería que este libro pues justamente pueda llegar a estos infantes y también pueda proporcionar una forma de nombrar, ¿no? De interpretar esa realidad que se está experimentando. Entonces aquí tenemos otra formulación, otra idea del infante, este, como ser migratorio, que no implica perder la relación con el pueblo donde ella nació, y en muchas ocasiones cuando son niños de segunda, tercera generación, el lugar donde nació el papá o los abuelos, ¿no? Que ya tienen en el ámbito afectivo otro lugar, pero siguen siendo importantes en la definición de uno mismo. Y bueno, en la siguiente diapositiva, por favor, ya para ir, para concluir, perdón, el infante como voz, que es algo que me parece muy importante, porque en el ámbito de la literatura infantil escrita en lenguas indígenas, como les señalaba, un porcentaje significativo corresponde a la tradición oral, ¿no? A la representación escrita y visual de estas discursividades. Y entonces la representación de experiencias contemporáneas es algo que, si bien se señala muchas veces en los paratextos de estas obras, en las introducciones, en los prólogos, se señala como algo muy importante, la realidad es que la presencia no es muy grande. Eso hace que los libros en los que sí se presentan pues sean muy significativos, ¿no? Este, también es importante la presencia en este corpus de obras traducidas. Pero algo con aún menor presencia, pues es justamente los libros, las historias escritas por los propios niños, ¿no? En este caso, las obras que podemos encontrar en este corpus, pues principalmente obedecen a procesos principalmente de la SEP y de CONAFE, ¿no? Que a través de diversas convocatorias, pues invita a los niños a escribir sobre sus propias realidades. Aquí tenemos esta colección, son varios tomos. Este es el tomo quinto que se llama Semillas de Palabras. Y justamente dice, ¿no? Así se titula Así cantamos y jugamos en mi pueblo. Esta es una colección que recopila textos producidos por niños de diversos lugares y en distintas lenguas, ¿no? Y esto es muy importante porque también tenemos representación de otras lenguas que que se han encontrado subrepresentadas, ¿no? En distintos ámbitos, ¿no? Por ejemplo, la lengua tepegua, la lengua, del pueblo, se me olvidó el nombre de la lengua, pero del pueblo yaqui, ¿no? Que normalmente, se focalizan mucho, en las comunidades de la región sur, principalmente, bueno, del centro para abajo, ¿no? De los nahuas hasta los mayas, los mixtecos y demás. Entonces, pues es muy encomiable que allí tengan representación también lenguas que pertenecen a otras geografías. Y esto también implica que, como están en otros espacios, tienen una menor representación en las políticas públicas, ¿no? O estas obedecen, se articulan menos con sus realidades, donde ya no son esta naturaleza verde del sur, sino esa naturaleza otra del desierto, bueno, por señora acá, perdón. Entonces, regresaba, porque me estaba desviando. Regresaba a esta cuestión del infante como voz, enunciación de la realidad desde su propia perspectiva. Por supuesto que para realizar estas obras hubo un proceso de corrección, de edición y particularmente aquí lo señalo, ¿no? De acompañamiento adulto en la producción textual. Eso es verdad, pero eso tampoco niega el hecho de que darle voz a los niños es una cuestión muy importante. Por un lado, por esto que se denomina empoderamiento, en el sentido de que ahora los niños ya son voz, ¿no?
Ellos hablan y tenemos todo un público que también está dispuesto a escucharlos. Por supuesto que este público, al ser una colección de estas instituciones educativas que fueron repartidas en escuelas públicas, pues son los niños. Pero allí también resulta algo muy importante, porque entonces, dentro de todo este sistema de la comunicación, el sistema editorial, el niño entonces ya no se encuentra en la fase final solo como receptor y consumidor, sino que también se encuentra en el proceso inicial de producción del texto. Y eso es algo muy, bueno, a mi parecer, muy importante. Y finalmente, bueno, esto ya lo había mencionado, ¿no? Que estas antologías, este, surgen particularmente de la participación del Estado, de instituciones específicas como la CEP y CONAFE, y bueno, son antologías multilingües o bilingües a lo sumo. Y bueno, ya en la siguiente diapositiva, encontramos, son tres textos los que quiero señalar. Este es Bátsico, Tzotzil, y justamente El pobre campesino, y es un guión teatral, ¿no? Este, y bueno, aquí esta historia, por ejemplo, de Meba Winnick, habla de, yo no sé si ustedes conozcan esta historia de que el abuelo llega a vivir a casa del papá, de los nietos, y como que el papá, o sea, el hijo de este señor, pues lo percibe como una molestia, ¿no? Una boca más que alimentar, un espacio más que ocupar, y entonces, para no molestarse ni hacerse mucho embrollo en la cabeza, pone un catre, pone un periódico, un cartón para que llegue duerma el papá, ¿no? Y entonces, en este caso, o sea, no le da las condiciones que le corresponden al papá, sino lo sobrante. ¿Y qué es lo que pasa? Que cuando le dice a los niños que le den una cobija al papá, los niños dicen, ah, pero lo vamos a recortar. Pregunta el papá, ¿por qué? No, désenla entera. Y lo que responden los niños es, una mitad va a ser para cubrir al abuelo y la otra mitad es para que cuando tú seas mayor y vengas a vivir a nuestra casa, con esa te vamos a tapar. ¿Qué crítica tan fuerte está detrás de esta anécdota simpática? Y a mí me resulta muy curioso justamente por eso les preguntaba si la conocían, porque no es meramente específica de las comunidades indígenas. Yo la conocí justamente también por la tradición de mi familia. Y también ahí hay una cuestión intermedia, ¿no? Las comunidades campesinas, que muchas veces son este vínculo entre comunidades indígenas y las comunidades que habitamos en la ciudad, ¿no? Muchas veces sirven como vínculo, dado que también un porcentaje importante de la población, al menos de la Ciudad de México, pues somos primera, segunda, tercera generación de gente que emigró del campo. Entonces, la forma en la que se transmiten estos relatos, como los cuentos del coyote, y del conejo y muchos otros, pues también nos habla sobre cómo esta realidad indígena que es representada en estas obras no está aislada, lo que de nuevo decimos, no está aislada, es parte comunicante y también podríamos decir parte fundacional, fundamental de la tradición infantil mexicana. Entonces, aquí es algo importante también porque los niños se sitúan, y aquí lo deja muy claro al ser un relato tradicional, cómo ellos también son partícipes de esta transmisión. Normalmente, asumimos que la transmisión de la literatura infantil es de un autor adulto a un lector infantil. Este libro escapa de dicha lógica, ¿no? En principio ya está orientado dicho escape, porque la antología fue específicamente para producciones hechas por niños. Pero aunque este niño no hubiera tenido la oportunidad de escribir ese texto, seguramente lo comunicó a su hermanito, lo habló con sus amigos. Entonces también los niños, como parte de este circuito de la comunicación, con sus compañeros de escuela, el primo que le cuenta la historia al primo menor, al hermanito. Entonces ahí ya se dan unas relaciones muy distintas que tienen que ver nuevamente en cómo se insertan en el entramado social. Y decir entramado social también es decir entramado narrativo, entramado literario. Bueno, esta es la historia del pobre campesino. Aquí está muy, muy sintetizada en lo que les dije, pero en términos generales es eso.
Entonces ahora, si pasamos a la siguiente diapositiva, vamos a ver, uy, los niños MEPA. MEPA también denominados en español tlapanecos. Ujú. Aquí la historia es sobre tres niños que se encuentran, lo dice aquí en el Zócalo, están hablando en la plaza del pueblo y dos niños están hablando en MEPA, ¿no? Y entonces llega un niño hispanohablante y que les dice, estos niños están hablando, los dos niños MEPAs provienen de comunidades distintas y están hablando, ¿qué variante es mejor? Y llegan a la conclusión de que las dos son bonitas, las dos son importantes y no hay que jerarquizar. Eso es algo bien importante que desde este lado no lo hemos hecho. Y dicen, las dos valen lo mismo. Y en eso llega el niño hispanohablante y les dice, ¿por qué están hablando eso? Y ahí ya vemos cómo ya interviene toda esta cuestión de la jerarquización de conocimientos, de población, porque decir que tu lengua es menos no es solo decir tu sistema de comunicación carece de categorías de herramientas para comunicarte efectivamente desde una perspectiva lingüística. No están diciendo para nada eso. Están jerarquizando y no solo la lengua, también a la persona, por su fenotipo, por su indumentaria, por sus maneras de hablar español, por su forma de vivir, por dónde vive, por sus relaciones familiares. Son muchas las cosas que están implícitas en esta, este, en esta pregunta de ¿por qué no tienen nada que hacer y están platicando en su lengua? Hoy en día eso no vale, ¿no? Y que sucede que los niños, como diríamos, le dan la vuelta a la tortilla, ¿no? Porque dicen, bueno, pues tú dices eso, pero tú estás hablando en español y es la única lengua que conoces. Nosotros hablamos dos lenguas, MEPA y y español. Y ahí ya viene esa crítica tan fuerte, ¿no? Que también es de algunas personas, justamente hablantes de lengua indígena, que dicen, nosotros hablamos español, pues para que tú nos entiendas, ¿no? Todas las implicaciones detrás de eso, porque es algo que no parte solo de lo individual, no es solo tiene razón, me voy a proponer aprender su lengua. No es solo que sí, que en principio es una decisión personal, pero también está la cuestión de existen los espacios, existen los insumos para que tú puedas aprender esa lengua. Tenemos aquí comunidades, personas hablantes de náhuatl y bueno, tenemos como ciertas herramientas, ¿no? Para su aprendizaje y determinados espacios. Pero también tenemos personas hablantes de Tiki de Copala, ¿no? Y bueno, a ver, sí, acceder a estos recursos ya es más complicado. Entonces, es toda una estructura, es decir, lo que señalaba, detrás de esto hay una decisión personal, pero también una estructura que por un lado te ha llevado a que no consideres esa posibilidad de ahora yo voy a aprender una lengua, y por el otro lado, cuando la consideras, que no tengas los insumos y a esto nos remitimos también a leyes y demás, ¿no? Que nos dicen, todas las personas tenemos derecho a desarrollarnos en nuestra lengua materna, pero también nos dice, las lenguas, las tradiciones culturales de los pueblos indígenas son patrimonio compartido por los mexicanos y también es nuestro derecho, ser partícipes de ese patrimonio, pero no tenemos ninguna garantía, no tenemos a alguien que sea garante para que podamos, cuando existe la convicción, de ser partícipes de ese patrimonio. Y luego, perdón, o sea, me Sí. llama la atención sobre todo que dice, relaciona, ¿no? La otra lengua, ¿no? Ujú. La no con no tener nada que hacer, ¿no? Como decir, como es una lengua no productiva, no útil, ¿no? Por eso pueden hablar, ¿verdad? Sí, parece subrayar eso. Y aparte tiene un nombre Pascasio no suena muy simpático. Bueno, Pero bueno, sí, sigue. pero bueno, y bueno, además veamos en la tercera, bueno, de abajo, bueno, ese es el primer diálogo de Pascasio, que justamente saluda, buenos días, indios, ¿no? Con todas las implicaciones que Bueno, tiene indios, ¿no? ya había peor al Y, sí, y porque además esta obra, ¿en qué año se imaginan que habrá sido escrita? Por poner una fecha. En los 90. No, no. Pero, o sea, lo pregunto porque también creo que es muy importante, este,
todo este cambio que se ha dado del uso de indio a indígena a pueblos originarios habla también de actitudes. Quizás estructuralmente las discriminaciones, las cosas que experimentan los pueblos llamados en su momento indios sean los mismos que experimentan los pueblos llamados actualmente indígenas. Puede que estructuralmente sean las mismas, pero la forma en la que se nombra ya implican ciertos matices, ciertos cambios de actitud y también de obrar, ¿no? Porque el discurso del pensamiento se convierte en acción. Entonces, no sé si alguien quiere aventurar a otra fecha, 60. en los 60. Y pues es de, contra todo, yo quisiera pensar contra todo pronóstico, pero es del 2014 fue editada esta obra. 2014. Ajá. Entonces nos habla de la experiencia de niños que nacieron a finales de los 90, a inicios de los... No, son niños, ya nacieron en los 2000, por supuesto, porque fueron niños de educación primaria. Entonces, bueno, y esto es muy importante porque también es muy, muy fuerte, ¿no? Cómo, estos avances que nosotros podemos reconocer en ciertos espacios en materia indígena no es homogéneo. La realidad justo nunca es homogénea, ¿no? Entonces, esto sí es, a mí me parece muy, muy importante también situarlo. Por eso decía, práctica situada históricamente, porque nosotros nos damos cuenta de que en los 2010, ya con un INALI, ya con bueno, no recuerdo si en ese entonces ya era Instituto de Pueblos Indígenas o seguía siendo una comisión, pero ya existen diversas instituciones y herramientas, ¿no? Que fue a partir del gobierno de Fox donde se dio como este proceso de encaminamiento, ¿no? La ley de derechos lingüísticos, la creación del INALI y demás. Y bueno, sería muy importante también realizar otra antología en esta época, ¿no? Para observar cómo ha sucedido. O sea, recordemos, no hace 2 años tendría la noticia del niño hablante de Otomí en Querétaro que fue agredido, ¿no? Y que una de las causas que se barajaban, al final no recuerdo si se asentó que esa fue el motor de la agresión, justamente era el ser hablante de otra lengua, ¿no? Entonces, bueno, eso por un lado. Y ya para terminar, bueno, y creo que estas realidades que están mencionando los niños son bien potentes y dan espacio para muchas discusiones. Creo que al menos en este momento ya hemos visto cómo surgen rizomas, ¿no? Cómo surgen muchas vías para acercarnos, para andar y también para salir de estos textos. Y ya finalmente tenemos el problema familiar, ¿no? Este está también en Mixteco, de Tlaxiaco, en Oaxaca. Y justamente nos habla sobre el papá borracho, ¿no? Esta es una realidad muy presente y no es específico de las comunidades indígenas. Se presenta en diversos ámbitos, pero aquí la diferencia creo que es la forma en la que se aborda. Aquí tenemos al papá borracho que ha estado bebiendo y evidentemente eso implica que no ha trabajado para el sustento, ¿no? Y los hijos se le dicen, le apelan, papá, tienes que trabajar para mantenernos, nosotros somos tu prioridad, la familia. Y él, que trabaje tu hermano mayor, pues para que te mantenga, ¿no? Le dice al menor. Y responde la mamá, ¿sabes qué? Tú sigue de borracho, yo me voy a ir a trabajar para alimentar a mis hijos. Y en eso llega el policía, ¿no? Bueno, aquí lo tradujeron como policía, pero más bien habríamos de pensar en la autoridad del pueblo, ¿no? Recibe distinto nombre, ¿no? Tenemos, dependiendo de la organización, sistema de cargos de cada comunidad, pero bueno, aquí se acerca una autoridad y señala cuál es el problema. Y una vez que le informen, dicen, bueno, a ver, te vamos a llevar a la agencia, pues, pues para que te den tu consejo, ¿no? Es decir, una corrección. Y esto también tiene que ver con todo se engarza, ¿no? Tiene que ver también con otros modelos de percibir la justicia, ¿no? Que en nuestro sentido, nuestra tradición, pues es muy, disculpa que no fue lo que sí, este, que tiene que ver con una cuestión cognitiva, ¿no? Que también con la limitación de derechos, la privación de la libertad a las personas que cometen alguna acción sancionable. Pero ya una vez que se dicta el auto de formal prisión, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué alternativas se ofrecen para ese reingreso social, ¿no? Esa inserción social de la que tanto se habla
pero que muchas veces dentro de este proceso de confinamiento no se dan las garantías, no se dan los recursos, los espacios para que efectivamente a la salida se genere una inserción social. Entonces aquí tenemos justamente que, bueno, el padre va a ser llevado a la agencia, a la comisaría, dependiendo del espacio en el que se encuentre, y a partir de allí, pues también tenemos ca- existen distintas formas de manejar este asunto, ¿no? Por parte de las comunidades, ¿no? Algunas implica el trabajo de tequio, otras está encerrado durante un tiempo, el desarrollo de otras actividades, multas económicas. Tenemos distintas formas bueno, existen múltiples formas de abordar este asunto, pero justamente aquí finaliza, ¿no? La mamá dice, lléveselo, señor policía, a ver si se le quita la borrachera y se compone para que sea un buen papá. Y entonces aquí la idea justamente es la de recomposición, porque claro, se va el papá, se destruye el núcleo familiar, se destruyen relaciones de reciprocidad, relaciones sociales, y no, lo que queremos es que se mantenga lo que se llama, ¿no? El tejido comunitario, pero eso implica que se encuentre el papá pero adquiriendo otra posición, con otro pensamiento, con otro actuar. Entonces, cuando observamos estos textos escritos por los niños, pues se despliega una cantidad, así como decíamos que la literatura es una representación de la realidad, pues justamente aquí lo vemos, ¿no? Cuando ya observamos con mayor detenimiento, pues aquí aparecen representados sistemas normativos de justicia, aparecen prácticas de experiencias de discriminación que se viven constantemente, o como en el primero también tenemos justamente lecciones éticas, ¿no? Y que tiene que ver también con, por ejemplo, aquí tiene que ver mucho justamente con esos apoyos intergeneracionales, ¿no? Hubo alguien, que trabajó, que sembró, que cosechó para que yo, para mi mantenimiento, llega el momento en el que se apela a esa reciprocidad y ahora soy yo quien debe de trabajar, cosechar para darle a esa persona. Ah, digo cosechar en un sentido metafórico, ¿no? Y justamente ya a partir de aquí también se fortalecen esos lazos intergeneracionales y encontramos que una idea como un asilo, como una casa de ancianos, pues es inconcebible, ¿no? En este sentido, porque son parte de las relaciones que se establecen. Entonces, aquí también vemos en esta obra relaciones familiares y todo esto son como los sentidos que se despliegan en cuanto nos acercamos a analizar una obra escrita, una obra literaria escrita para infantes, en estos casos particulares escritas también por infantes en lenguas indígenas. Pero claro, cuando nosotros nos acercamos también, muchas gracias, Yayo, nos acercamos a estas obras previas, escritos por autores indígenas adultos, pues también vemos que son en cuanto al mundo que representan y en cuanto a la configuración literaria, son impresionantes, ¿no? Pero en estos casos, cuando vemos también la dimensión, perdón, se me fue el nombre, visual, también es una cosa muy valiosa la que se produce, ¿no? Y creo que eso, en el caso de estas obras, pues creo que también es parte de una tradición literaria en México donde se valora mucho lo visual como también generador de significado, ¿no? Esto es muy importante, sobre todo en la obra de Mardonio Carballo, de la de Clark Pierkel, porque en ningún momento en la obra hace una metáfora o hace comparación entre el hombre y el maíz. Pero cuando observamos las imágenes, la metáfora, la simbiosis es ineludible, ¿no? Y esto también habla de algo muy, muy precioso, ¿no? Que es el trabajo conjunto entre el creador y el ilustrador de la obra, ¿no? Para generar una obra armónica que nos habla también, pues podríamos señalarlo en esta obra, ¿no? Tenemos dos autores, tenemos dos discursos que se vuelven un solo discurso, pero en dos dimensiones distintas. Y eso es algo que, por ejemplo, en la tradición hispanohablante lo tenemos muy presente en el libro álbum, ¿no? Entonces, bueno, estas son, bueno, con esto concluyo mi participación y justamente era para señalar, por un lado, cómo la idea de infancia
no la quería abordarla en una forma estructural sobre cómo está presente previo a la generación del libro, en el propio libro, y también cómo se genera después, ¿no? Cuando lo leemos ya como receptores. Y por otro lado, también cómo eso ha dado pie a que podamos, bueno, al menos el abordaje que yo hice es del infante, desde estas tres perspectivas, como discurso, como tema y también como voz. ¿Sí? Y esto es una muestra francamente pequeña de lo que es este universo. Entonces, pues también está ahí la participación de que también nosotros nos acercamos a estas obras y digo, eso en términos, es muy útil en términos editoriales, porque ayuda a movilizar un sistema editorial cuya fuerza no es tan potente como el de otros sistemas, ¿no? Pero también por otro lado, porque creo que en términos sociales, pero también en términos de experiencia literaria, el acercamiento a estas obras es muy fructífero. Entonces, pues con eso les concluyo y les agradezco su presencia presencial y visual. O sea, ¿verdad? O sea, Perfecto, muchísimas gracias, Víctor Hugo. Ahora vamos a escuchar si hay alguna pregunta entre los presentes y los virtuales. Gracias por todo este panorama que nos das, enriquecedor. Eh, y hacer un comentario, pero siempre es un poco delicado, ¿no? De hablar, ¿no? De cuestiones tan externas, a mí en este caso, ¿no? Eh, O sea, escuchándote me venía en la mente como ese texto fundamental y clásico de la filósofa india Spivak, ¿no? De cuando habla de puede hablar es subalterno, ¿no? Y nos dice que sí, obviamente el subalterno habla, pero su voz no es escuchada porque es traducida, es domesticada, etcétera, ¿no? Y por otra parte, tú nos hablas de este panorama, que como tú dices, obviamente es una parte de un corpus más amplio, pero tal vez todavía no tan amplio como debería ser. Y cómo justamente hay una niñez un poco transversal, que como tema, como representación, como voz. Pero al ver, ¿no? Lo que nos describes, parece que el niño es como una parte, ¿no? Resulta bien claro como el niño se presenta como una parte importante de la comunidad, inmergido en esta comunidad, sea cuando esté dentro de la comunidad, sea cuando sale, ¿no? Como esto que nos mostraba del tren. E incluso cuando toma la voz, ¿no? Entre comillas, ¿no? Ahí sí se nota que hay como por lo menos se puede inferir que hay bastante control, ¿no? De los profesores o de la misma editorial, etcétera, pero sigue pareciendo como una voz que es la voz de la comunidad, ¿no? La voz como una voz de un sujeto, de un individuo, ¿no? Entonces, desde mi ignorancia, quisiera preguntarte si esto es como más la expresión como de una cultura comunitaria o por otra parte, más bien como el reflejo de lo que las editoriales consideran propio, ¿no? Apropiado para el mercado, para que sean vendidos y, como tú dices, para circular en librería, ¿no? Que son dirigidas principalmente al público que lee en español. sí, pues, bueno, justamente parte de lo que quería señalar. Por un lado tenemos estas comunidades que se encuentran en un engarce, ¿no? Cuando queremos plantear una diferencia, una dicotomía entre nosotros y ellos, pues siempre ofrecerá una perspectiva, una visión limitada, porque tenemos, en principio, eh, existe ya toda una tradición al menos situándonos en el momento actual, tenemos décadas de educación bilingüe, ¿no? Que originalmente fue utilizada como un proceso previo para la castellanización, pero actualmente tenemos la intercultural, donde ya se reconoce como el derecho a la diferencia. Ujú. Entonces, desde mi perspectiva, bueno, no tenemos,
hay espacios para la transmisión de la voz, si queremos decirlo así, auténtica, de de los pueblos, ¿no? Y estos espacios se dan en la transmisión de padres a hijos, en la oralidad, en los discursos orales, en la asamblea, no en la literatura. Entonces, cuando yo mencionaba que la literatura es una práctica específica, justamente también quería señalar eso. Porque incluso desde nuestra tradición occidental, no todo, la literatura es un discurso muy bien valorado, pero no todo lo que se piensa se pone en literatura, ¿no? Siempre hay alguna cuestión de censura o de qué temas, por un lado, de qué temas son literarios, qué temas no, pero también qué temas, qué cosas sí se puede transmitir por la literatura o por una obra escrita. No todo se puede transmitir así. Tenemos, por ejemplo, el caso de los diarios, ¿no? Que es algo que se escribe y podrías tú escribirlo muy bonito, pero no siempre la intención es que se publique, que sea literatura y que sea consumida por otras personas. Bueno, después el autor muere y ahí tenemos todo el mundo metiéndose en su intimidad, ¿no? Pero allí ya hubo otras decisiones que son como las señalas editoriales, porque no también, no siempre, no cualquier diario se publica y se distribuye, ¿no? Entonces, hay espacios para transmitir ciertas informaciones, ciertos discursos, y la literatura en el ámbito de las comunidades indígenas no siempre va a ser ese espacio. Y entonces ahí ya tenemos una mediación, ¿no? Que es los discursos, los textos que nos llegan desde estos lugares de enunciación, ya existe una mediación. Por principio de las propias comunidades, ¿no? De los propios autores que van a decidir, por ejemplo, tenemos en México ya al menos mínimo 40 años de producción contemporánea de literatura indígena, pero obras que traten lo sagrado no, no son, no son muchas. Pero en la tradición occidental, desde la mística del siglo XVI, XVII, ya tenemos esa cuestión de lo sagrado, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros y esto también es algo importante, cuando esos otros discursos llegan a nosotros, siempre los queremos ver vía la literatura, ¿no? Por ejemplo, pensemos en los cantos de María Sabina, ¿no? Que son una cuestión ritual y son cuestiones muy complejas, pero nosotros los consumimos como literatura porque no tenemos las herramientas para ver el fenómeno en su totalidad, que implicaba el consumo de los niños santos, que implicaban ciertos momentos, ciertas horas del día, cierto lugar, cierta actitud, o incluso ayuno o demás cuestiones. Entonces, por un lado, nos acercamos desde la literatura. También hay otras formas de acercarse, desde los textos antropológicos, etnográficos, y eso nos darán una lectura distinta, ¿no? Entonces, la cuestión aquí es que la literatura disminuye, eh, tiene la pretensión de disminuir en cierta medida, como señalas, esa oquedad que jerarquiza, ¿no? Algo que en la literatura antropológica es muy evidente, esa jerarquización de quién habla. Aquí la literatura se compone como una herramienta que intenta generar fisuras dentro de esa jerarquía. Hay obras que lo logran mejor que otras, porque esta es otra cuestión. No toda obra literaria, focalizándonos en este corpus, escrita por una persona indígena o en lengua indígena, va a ser un texto que problematice estas jerarquizaciones. Hay textos que obedecen a un proyecto cultural y de acción del propio autor, de la propia autora, que va más a insertarse en una tradición, en una estructura literaria editorial ya existente, más que a cuestionarla, ¿no? Y eso también genera debates al interior de las comunidades que se forman, ¿no? De escritores, comunidades artísticas. Y por eso es lo que yo les señalaba, que cuando yo no decía literatura infantil indígena, era justamente, por un lado, porque no todos los autores eran indígenas, tenemos obras de Octavio Paz, las obras de La Fontaine,
pero incluso cuando los autores son indígenas, no siempre implica que va a haber un cuestionamiento a esta jerarquización, a estas estructuras. Entonces yo creo que cuando señalamos de hablar del subalterno, tiene también que ver qué es lo que quiere decir el subalterno. Porque si lo que él quiere decir es déjenme entrar, pues lo logra. Ya tenemos premios, tenemos sistemas de becas, tenemos una estructura estatal focalizada en esta cuestión. Entonces, si lo que él dice que es quiere entrar, puede hacerlo. Creo que el panorama actual lo permite, más que en otros contextos. Pero cuando lo que el subalterno quiere decir, eso no está bien, entonces ahí vamos a encontrar qué espacios se generan, como dices, ¿no? Sí. Y eso también tiene que ver con el hecho de que varios de los grupos que publican estas obras, lo que señalaban, no son las grandes casas editoriales, ¿no? Ujú. No son incluso editoriales que tienen una gran, están muy posicionados en el sistema infantil. Imagínense si alguna de estas editoriales sacara una obra en alguna de estas lenguas, qué impacto tendría, ¿no? En el sentido de que los lugares de distribución, las lógicas de distribución ya las tienen. Muchas de estas editoriales justamente tienen a estas, se me acaba de ir el nombre, promotores, a estos promotores que van a las escuelas y te dicen, mira, si yo te ofrezco todos estos libros de mi catálogo, si tú me compras para tu biblioteca escolar o porque les vas a pedir a los niños que deben de comprar, a los padres, ¿no? Deben de comprar este libro porque es el que vamos a leer en el ciclo escolar y ya ahí se garantiza una venta, se activa el sistema de mercado justamente cuáles serían las implicaciones, ¿no? En términos también de reconocimiento, ¿no? ¿Cuántos niños han tenido acceso a una escritura distinta? Ujú. O sea, creo que tenemos el acceso al inglés, muchas veces más por esta cuestión de la música, o de lo que se consume en redes, y entonces podemos reconocer una palabra en inglés, pero no una palabra escrita en purépecha, ¿no? O en estas lenguas. Creo que el náhuatl, pues aún, al menos en la región centro, pues porque cantidad de calles que vemos escritas en náhuatl. Pero ya mixteco, ya estos sistemas de escritura donde para señalar tonos se utilizan números en voladito, tan solo ponerle un sistema de escritura a muchas lenguas es tan complejo. Entonces yo creo que como dices en parte, existen muchas mediaciones. Entonces la voz auténtica, no sé si la literatura la podrá tener, porque no sé si la literatura es el vehículo que ellos buscan para esa voz auténtica. Tienen otros mecanismos que han tenido durante siglos, ¿no? Pero nosotros que nos acercamos desde esta perspectiva, y es muy importante tu pregunta, ¿no? Debemos de reconocer esas mediaciones. Muchas gracias. Bueno, creo que se nos acabó el tiempo, así que muchísimas gracias, Víctor Hugo, por darnos estos panoramas al cual no tenemos acceso habitualmente, ¿no? Bueno, leo rápidamente un comentario que dice, la literatura infantil con estas características de bilingüismo son un gran recurso para la reflexión y mediación respecto a las otredades y la diversidad lingüística. Gracias por la conferencia y gracias por el comentario. Y bueno, aquí terminamos y antes de darle el último aplauso a nuestro conferencista, le recuerdo que la siguiente conferencia será a cargo de la doctora Laura Guerrero Guadarrama, que también es una de los referentes de la literatura infantil en México, así que no se lo pierdan. Y ahora sí, terminamos. Muchas gracias. Muchas gracias.